might be a redneck. Okay, boys. Hola, ¿qué tal? Acá en otro podcast de Rompiendo Esquemas. Y como dice el título, la idea es poder hablar un poco del mito del amo y el esclavo, que es un mito que escribe y que utiliza Hegel, un filósofo alemán, que en realidad no es alemán, porque cuando nació todavía Alemania no era Alemania, todavía era el Imperio Sacro Germánico, un nombre medio raro. Hegel nace en una época en la que todavía gobernaban los reyes. Es un filósofo propio de ese pasaje, de esa transición del absolutismo, de la forma de gobierno en la cual el rey era el representante de Dios en la tierra y la voluntad divina de Dios se expresaba a través de la voluntad del rey, y se pasa a lo que viene a ser la modernidad, a ese siglo de las luces, donde el centro de la cuestión pasa a ser la razón, la utilización de la razón como el medio que viene a reemplazar a una explicación divina de la realidad. Ahora es el ser humano mismo quien se pone en el centro de la escena para decidir sobre su vida y sobre lo social desde la política. Se deja de lado el absolutismo y se pasa a la república. Eso empieza con la Revolución Francesa, que fue en 1789, y Hegel nace en lo que iba a ser Alemania, todavía no, al proceso en Alemania de instalación de la República es posterior al de Francia, pero nace en 1770, es decir, cuando la Revolución Francesa de 1789 pasa, Hegel tenía 19 años, y entonces es un filósofo que vive esa transición de lo teológico a lo racional. Cuando arranca a estudiar, medio por el mandato familiar, empieza a estudiar para ser un pastor cristiano y protestante. Pero el chabón lo que un poco descubre es que no tenía vocación para eso. Entonces le pasa a él en su vida personal lo mismo que le pasaba a la época, ¿no? Cierta crisis en relación a la religión y cierta transición hacia la utilización de la razón, hacia la utilización del propio pensamiento por parte del ser humano para poder decidir y para poder manejar e intervenir en la realidad, ya no dejando ese rol a lo que vendría a ser la divinidad o un supuesto Dios. Entonces empieza por estudiar para pastor cristiano y protestante y deja eso para dedicarse a la filosofía. ¿Cuál es un poco el desarrollo central de la filosofía de Hegel? Bueno, es un autor que es muy extenso y muy difícil. Tiene un montón de escritos en los cuales él ya escribe pensando en la realidad social. Es decir, sus escritos tienen que ver con cómo llevar adelante una nación lo más perfecta posible. Hegel, cuando escribe, está preocupado por que se cree un sistema social que, digamos, represente la perfección del sistema social último, para poder desarrollar y para poder llevar adelante en lo que iba a ser Alemania lo que ya estaba en ebullición en Francia y ya se estaba llevando a cabo y haciéndose realidad cuando decapitan al rey de Francia y se instala el Parlamento. Pensando en eso es que escribe Hegel, y que como uno de sus conceptos y desarrollos centrales está la dialéctica. Y la dialéctica puede ser conocida para todos por esta cuestión famosa de hablar de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. Se trata de que en un principio hay algo dado, una afirmación, que luego es negada por la antítesis, que es la negación de la primera afirmación, y luego viene un tercer momento que es la síntesis, que integra una conclusión en la cual se afirma una negación de la tesis, de forma que en esa síntesis hay una conclusión que es más que la suma de las partes, es más que la mera tesis, la mera afirmación y la mera negación de la tesis, sino que integra partes de ambas para volver a convertirse luego en una tesis. La dialéctica es entonces un movimiento lógico que lo que va a proponer Hegel, que es interesante en relación a la psicología o en relación a cómo funciona la mente del ser humano, es que ese movimiento dialéctico es el movimiento por el cual se maneja, por el cual se rige la razón humana. Para Hegel, que fue un idealista,
Después va a venir Marx, que va a ser un materialista, se le va a oponer en ese sentido a Hegel, pero va a tomar un montón de sus postulados y de sus ideas y sobre todo la dialéctica, que cree que todo lo real es racional y que todo lo racional es real. O sea, que toda la realidad material es susceptible de racionalizarse y que todo lo que es susceptible de racionalizarse, todo lo que es racional, también es real. Entonces, la cuestión de la idea, el concepto de idea está en el centro del asunto y de todo el paradigma que genera Hegel en su filosofía. Es un paradigma bien positivista, ese paradigma donde se busca decir la realidad por entero y sistematizarla, encerrar la realidad en categorías y en conceptos para poder entenderla y para poder agotar la realidad en conceptos y en categorías. Eso es bien positivista y es bien el intento de explicitar lo máximo posible la explicación de la realidad. Lejos está, por el contrario, de lo que viene a ser más adelante un Nietzsche, que lo que propone es que la verdad no se agota en esa verdad de la razón y viene a criticar al movimiento de la razón y a toda la ilustración y a decirle, ustedes dejaron de lado cierta verdad biológica, cierta verdad de los instintos, cierta verdad que en realidad es metafórica, porque el ser humano tiene un plus que va más allá de la mera racionalización total del ser humano, pero Hegel es esto. Hegel es todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, para volver un poco a este que es uno de los desarrollos centrales de Hegel, que tiene que ver con la dialéctica, Hegel lo que propone es que nuestra razón, nuestra conciencia o nuestra mente, podríamos pensar para hablar un poco más vagamente, se mueve y trabaja con este mecanismo que es un mecanismo dialéctico. Y esto implica que siempre es a posteriori que podemos identificar y hacer el insight de qué significó tal o cual suceso para nosotros. Lo que propone Hegel entonces es decir que nuestra razón tiene una demora. Hay siempre una demora en poder significar un hecho que nos sucede. Algo que nos acontece siempre adquiere una significación que es a posteriori y que lleva un determinado tiempo, en el cual llegamos a esa conciliación de supuestos contrarios. Esa sería un poco una definición de la síntesis. Hegel está explicando cómo para él procede la razón humana y cómo para él la realidad también se desenvuelve. Porque lo que a Hegel le interesaba es ese espíritu de la historia, que bajo el mecanismo de la dialéctica lo que se esconde es que ese espíritu de la historia, por la dialéctica misma, iría mejorándose a sí mismo. Está ahí abajo la idea de progreso. Y Hegel está buscando la mejor forma política para llevar adelante en su sociedad, en esa sociedad que iba a ser Alemania. Entra al centro de la escena la burguesía y bueno, lo que pasa es que Dios ha muerto. Ya no cierran más las explicaciones de la realidad o de cómo llevar adelante la vida como señales y designios de la divinidad, sino que el ser humano se ve en el espejo. La ciencia se vuelve el paradigma, se vuelve la disciplina que de a poco comienza a dar fundamento a la verdad. Muerto Dios, nace la ciencia. Ahora las posesiones demoníacas van a ser psicosis delirantes. Cambia el paradigma de verdad de época, como marcó Nietzsche o como marcó Foucault. Y en ese pasaje está escribiendo Hegel. Entonces, en términos así bien generales, ¿qué tiene que ver Hegel con la mente humana o con la psicología o con Lacan o con el psicoanálisis? Bueno, el mito del amo y el esclavo, junto con el concepto de la dialéctica y agregándole el concepto de deseo y el concepto del otro, son un poco el mapa conceptual que sirve para poder explicar esta relación del mito del amo y el esclavo con el deseo y el psicoanálisis, con cierto funcionamiento de la mente humana. Digamos que la tesis central del mito del amo y el esclavo, de la dialéctica del amo y el esclavo, es un poco que para poder ser consciente de sí mismo, el sujeto debe pasar por otro sujeto. Para que la conciencia devenga autoconciencia, es necesaria la mediatización de otra conciencia. Es decir,
Para yo reconocerme como yo y como sujeto, necesito de otra conciencia que me reconozca como tal. Entonces, se trata de que el otro me funda, el otro es el que introduce la diferencia a partir de la cual me puedo percibir como conciencia y ser una autoconciencia, es decir, tener conciencia de mí mismo. ¿Qué es un poco la conciencia, aunque no es un desarrollo que haga Hegel? Bueno, la conciencia es, digamos, un telón de fondo de la actividad mental. Es esa potestad que tenemos de poder dar cuenta de que tenemos actividad mental. En el momento en que uno habla, está a la vez percibiendo que habla. Es como si fuese un segundo plano, un metanivel que está primero que esa actividad mental que uno está llevando adelante. Entonces uno puede monitorear esa actividad mental porque existe, digamos, la conciencia. La conciencia es esa entidad que hace de telón de fondo de la actividad mental, por lo tanto es como que la ve a esa actividad mental. Tenemos conocimiento de que tenemos actividad mental. Hegel plantea que el ser humano, como tal, está fuera del orden de lo natural. Es decir, desde el momento cero está atravesado por la cultura, está atravesado por el símbolo. Aunque fueran los neandertales o Adán y Eva el que quiere creer en ellos, ya hay siempre un sistema de código y de valores del que la naturaleza nada sabe. En lo humano hay un aparataje simbólico que se le sobrepone a la realidad y que le sirve al ser humano para guiarse y para guiar su conducta. Hay toda una moralidad y hay una cultura. Uno no hace cualquier cosa y nunca hubo un humano que haga cualquier cosa, en el sentido que dota de racionalidad a sus actos. Por ende, lo que dice Hegel es que el ser humano está fuera de lo natural. Lo simbólico está operando plenamente desde el momento cero. En oposición, la naturaleza se caracteriza como lo dado en sí, algo que está dado en sí mismo y queda ahí. Lo en sí es la naturaleza, está en otro plano. Y esto para el psicoanálisis es igual. La palabra expulsa al ser puro. Nuestro ser puro lo perdimos, está perdido de entrada. Lo que nos queda, digamos, es cierto acceso a cómo sería ese ser puro, pero al ser puro no podemos nunca acceder, porque estamos atravesados e intervenidos por el símbolo, por la palabra. Hegel y el psicoanálisis en este planteo se parecen. Lo que nos queda es un ser fragmentado. ¿Y fragmentado en qué? Bueno, en palabras. Nuestro ser queda atrapado en el lenguaje y por ende queda perdido como ser en sí. Lo en sí es lo propio de la naturaleza. Nosotros, los humanos, el fenómeno humano es un ser para sí. Para Hegel, lo que pasa es que la palabra mata la cosa. Digamos que el reino animal y el reino de la naturaleza, al no tener esa palabra, ese símbolo, está en el orden de la cosa. La cosa es la cosa en sí. Es, digamos, un acceso inmediato, o sea, sin mediación a la realidad. No porque nosotros no tengamos acceso a la realidad, pero es como si nosotros en el contacto, en la relación con la realidad, tuviésemos puestos unos guantes. Esos guantes que median nuestra relación con la realidad son los símbolos, es el lenguaje y es la cultura. Entonces, para resumir un poco, la primera diferenciación es el orden de la naturaleza, de la cosa en sí, el reino animal, y por otro lado, el orden de lo humano, que está atravesado por la cultura, por el símbolo y por el lenguaje. Cuando hablamos, utilizamos representaciones, o sea, palabras, y justamente las palabras son eso, son una representación de algo. Es algo que está representado, pero no es ese algo en sí. Ya hay una mediatización, una intermediación en la cual lo que dice Hegel es que la palabra es el tiempo de la cosa, pero no es la cosa en sí. Entonces, lo natural para nosotros está perdido. Por ende, lo que va a decir Hegel es que nuestro deseo tampoco es natural y que es un deseo que está atravesado por la cultura. Por esta operación de lo simbólico y de la cultura, lo que pasa es que nuestro instinto se tergiversa. No tenemos en sí instinto, tenemos otra cosa que está atravesada por lo cultural.
Nuestro cuerpo está atravesado por lo simbólico y el introducir y el sentir de nuestro cuerpo también está atravesado por lo simbólico. Por eso alguien puede decir una palabra y nos llama la atención o nos genera tal o cual sensación corporal. Para el psicoanálisis, lo que nos queda como resto, porque no tenemos instinto y porque no somos del orden de lo natural, son las pulsiones. En tanto no somos ser en sí, sino que somos ser para sí, lo que tenemos son pulsiones, que serían lo corporal ya intervenido por lo simbólico. Nuestro cuerpo queda intervenido por lo simbólico. No sabemos por qué de golpe tal o cual persona nos genera interés o nos genera una vibración y otras personas no, y también nos pasa lo contrario, y se tergiversan para mal las funciones corporales que son relativas a la necesidad o a la supervivencia. Entonces, un día tomamos de más, otro día comemos de más, otro día nos enojamos de más, otro día tenemos ganas de revolear algo, y eso no pasa en ningún animal salvaje. Por ejemplo, nunca se vio un caballo borracho o un tigre que no se pueda dormir, o nunca se vio un mono con sobrepeso, o una vaca que hace huelga de hambre por una causa social, o que decida no comer pasto. El atravesamiento de lo corporal y el atravesamiento de las funciones de la satisfacción de las necesidades corporales en el ser humano está intervenido por lo simbólico. Entonces queda todo tergiversado, queda todo tocado. Para volver, toda esta introducción sirve para poder decir que el deseo humano se dirige sobre otro deseo humano. Ahí entra el mito del amo y el esclavo. ¿Cómo es el mito entonces? El mito es una escena en la que hay dos personas, hay dos personajes que en principio lo que les sucede en esa escena es que se están enfrentando en una lucha a muerte, así como si fuese un duelo de espadas, en una lucha que es por el puro prestigio, es decir, es un batirse a duelo por el reconocimiento. Digamos que la lógica de ese duelo es que el que tenga más agallas o mayor destreza lo va a matar al otro. Pero en ese duelo, en esa lucha por puro prestigio, ¿qué dice Hegel que pasa? Es que al momento de dar la estocada final y de matar al otro, hay una detención. Hay una detención de uno de los dos sujetos, de uno de los dos personajes, que es el personaje que va a venir a ser el esclavo. ¿Qué hace ese personaje? Ese personaje lo que decide es frenar el combate y rendirse. Y decirle al otro, que es el que va a ser el amo, que está dispuesto a servirle y a obedecerle, a trabajar para él, para no perder la vida. Es decir, hay un retroceso en esa lucha a muerte de uno de los dos personajes, y ese retroceso en la lucha a muerte es lo que va a convertir a ese personaje en el esclavo. En cambio, el otro personaje que en esa lucha por el reconocimiento no retrocedió, va a devenir el amo. Lo que Hegel destaca a partir de este mito, y utiliza este mito con esta estructura y estos hechos para poder explicar justamente esto, es que el mito da la matriz para comprender el fenómeno de lo humano, que es un fenómeno que se caracteriza por ser un fenómeno de reconocimiento. ¿Y por qué es esto? Porque lo que pasa en ese momento es que el esclavo decide rendirse y decide obedecer y servirle al otro personaje que va a ser el amo, porque retrocede en esa lucha a muerte. Pero lo que acontece es que el amo, digamos, se da cuenta de que si él lo mata igualmente, en vez de aceptar esa oferta de que le van a obedecer, lo que pasa es que no tiene nadie que lo reconozca. No tiene nadie que lo reconozca no solo como amo, no tiene nadie que lo reconozca en tanto ser humano, en tanto existencia humana. Es decir, no solamente el esclavo al rendirse va a quedar subyugado y bajo las órdenes del amo, va a quedar dominado, sino que el amo también está alienado y en cierto sentido sujetado al esclavo. Porque lo que dice Hegel es que este mito ilustra el fenómeno humano, en tanto el fenómeno humano es un fenómeno de la lucha por el reconocimiento, y en el cual el ser humano necesita de otro ser humano para ser reconocido como ser humano. Es un poco denso todo esto, pero se trata de que para yo constituirme como ser humano necesito de un otro de mi misma especie, de mi misma calidad, en el sentido de
lo cualitativo, necesito de un otro cualitativamente igual, es decir, cualitativamente humano, para reconocerme a mí mismo como humano. Si el amo lo mata igual al esclavo, queda solo y no tiene nadie que lo reconozca como nada, ni siquiera como amo o como esclavo, no tiene nadie que lo reconozca. Entonces la conclusión que da Hegel es que para tener conciencia de mí mismo necesito de un pasaje por otro de mi misma condición. Y esa condición es la condición humana. No me sirve que me reconozca un animal porque estoy en otro orden que es el orden de la cultura. Estoy en un orden que es un orden fuera de lo natural, en el cual lo que adquiere relevancia es que para obtener el reconocimiento, el fenómeno humano lo que hace es arriesgar su vida, apostar su vida. La condición humana implica que para obtener el reconocimiento, el ser humano es ese bicho que está dispuesto, para obtener el reconocimiento de un otro, a arriesgar su vida. Y eso es lo que no pasa nunca en lo natural, lo que diferencia al fenómeno humano de la naturaleza. Hegel dice, necesito del pasaje por otra conciencia para ser autoconsciente o consciente de mí mismo. Entonces, cuando en ese duelo van a batirse a muerte, Hegel narra que uno de los dos personajes frena el combate y retrocede y acepta obedecer y trabajar para ese otro que no retrocedió en esa lucha a muerte, que es una lucha a muerte que en realidad es por el puro prestigio. Es para ver quién es más malo en principio. Y la otra figura, que es el que deviene el amo, acepta ese ofrecimiento porque se da cuenta de que si lo mata nadie lo va a reconocer a él en calidad de nada. Uno podría pensar en el tema de la cobardía a partir del mito, pero en realidad Hegel lo usa para decir cómo se da el fenómeno de la autoconciencia en el humano. Usa el mito como un correlato de categorías que podría pensarse que son psicológicas y que están presentes en nuestro aparato psíquico. El mito es el vehículo que le permite a Hegel explicar la estructura en que se da la conciencia de uno mismo. Entonces, la idea central es que lo humano es lo humano porque hay reconocimiento de un otro. Si no, lo humano no sería lo humano. A lo humano lo constituye el reconocimiento. Si no, lo que hay es naturaleza. Hay la cosa en sí. Se trata un poco de que los dos personajes del mito, el amo y el esclavo, quedan alienados al otro porque están encerrados en la cuestión del reconocimiento. Lo que explica Hegel es que en el fenómeno humano la alienación al otro está presente siempre, sea la posición del esclavo o sea la posición del amo, aunque no es lo mismo, pero se trata de que a lo humano lo constituye el reconocimiento. Entonces, ¿qué es el deseo? ¿Qué es el deseo humano? Bueno, el deseo humano es siempre un deseo de reconocimiento. Es deseo de ser deseado. El deseo humano se dirige sobre otro deseo humano. Esa es la centralidad del mito. Y ese deseo humano que se dirige sobre otro deseo que es humano, es porque el deseo lo que busca es el reconocimiento. Uno quiere ser reconocido en tanto tal o cual aspecto, en tanto tal o cual cuestión. Uno quiere ser reconocido como amigo, como pareja, como novio, como novia, como deportista, como profesional, como trabajador, como lo que a cada uno le guste, pero siempre es un deseo de ser reconocido en tal o cual calidad de algo. ¿Y cómo se da ese reconocimiento en el ser humano? Bueno, arriesgando la vida. Para Hegel justamente el amo es quien arriesga la vida y así obtiene el reconocimiento. En línea a esta cuestión del arriesgar la vida, por ejemplo, hay una frase de Freud que habla de que la vida se empobrece, la vida pierde interés, cuando la máxima apuesta en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. El ser humano es ese bicho que arriesga la vida por su deseo, y eso es lo que lo hace ir más allá del valor animal. Del valor animal no porque el ser humano sea necesariamente más o mejor que el animal, eso está absolutamente muy en discusión, sino porque es cualitativamente diferente en esa posibilidad de tener conciencia de sí mismo. El mito sigue un poco más y hay un segundo momento en el cual el amo permanece gozando de lo que el esclavo produce para él y digamos que entra en cierta mismidad, en cierta alienación porque el amo queda detenido en esa identidad que goza de lo producido por otro. Pero el amo nunca transforma la naturaleza.
El que sí transforma la naturaleza y va a poder, digamos, llegar a un camino de liberación de esa alienación es el esclavo, que al transformar la naturaleza con su trabajo, lleva adelante una relación dialéctica con la naturaleza, y en ese ir y venir constante de la dialéctica, lo que postula es que el esclavo va a querer dejar de ser lo que es, y que solo el esclavo va a poder negar y superar su esclavitud, deviniendo libre por esa transformación de la naturaleza que también lo transforma a sí mismo y que no buscará, digamos, devenir en amo, sino que buscará no ser más un esclavo. El esclavo para ser libre tiene que no desear ser amo, es decir, no debe recaer en la lógica del amo y el esclavo para poder liberarse. De lo que se libera, digamos, es de la lógica del amo y el esclavo, de la cual el amo está más complicado para poder liberarse. Acá importa más la estructura de la cuestión que el contenido. El amo queda, digamos, medio ahí como un boludo que está ahí sin hacer mucho y que encima no puede devenir libre porque nunca va a desear dejar de ser amo. Entonces, para poder alcanzar la autonomía verdadera, lo que es necesario es pasar por la esclavitud y la angustia de muerte que los llevó a trabajar para otro. Para terminar y redondear, el mito del amo y el esclavo, con la dialéctica de por medio, y que ilustra esa necesidad de un pasaje por otra conciencia para poder tener conciencia de sí mismo. ¿Y qué tiene que ver con Lacan y con el psicoanálisis? Bueno, este reconocimiento que es propio y fundamental de la dimensión de lo humano también caracteriza al deseo humano, que está muy relacionado al otro. Para el psicoanálisis, el deseo también se estructura en estos términos. Implica un enfrentarse a la angustia que conlleva la falta de garantías del otro. Explicar qué es el otro como concepto para el psicoanálisis es un poco complejo, pero se trata del otro en tanto esa entidad que vendría a ser el inconsciente. El inconsciente en tanto el tesoro, el almacén de palabras, de significantes que marcan nuestra existencia. Si nosotros estamos alienados al otro para el reconocimiento, el psicoanálisis postula que desde que nacimos e incluso antes de nacer, estamos alienados a un otro que es un otro con características de lenguaje, de símbolo. Ese otro es el que nos reconoció como sujetos y el que permitió que nos constituyamos como sujetos. Entonces, el otro del psicoanálisis viene un poco a ese lugar de esa otra conciencia que alguna vez necesitamos para constituirnos como sujetos, como seres humanos. Ese otro fue el que nos dio palabras y un lugar subjetivo que nos alojó para que nos constituyamos como sujetos. Nos dio un nombre, nos dio determinadas características, nos supuso determinadas fantasías o no, pero en conclusión ese otro marcó nuestra existencia. Es un otro al que estuvimos y al que estamos alienados para el psicoanálisis como sujetos. Se trata de ese mundo de símbolos en que habitamos y que nos hace perder ese ser en sí propio del mundo animal y que nos hace habitar en el ser para sí. Y lo que pasa es que ese otro del lenguaje, de cada uno, implica esa parte oculta que constituye la continuación de nuestro discurso mental, que nos es inaccesible de manera deliberada, es decir, está más allá de nuestra conciencia. Si nuestra conciencia es la facultad que tenemos para dar cuenta de que tenemos actividad mental, lo inconsciente está aún en un plano más profundo o diferenciado, es un metanivel más, porque implica una cierta conciencia de nuestra conciencia, de la que nosotros no podemos dar cuenta. Lacan dice que es aquella parte del discurso concreto que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad de su discurso consciente. Es como si nuestro discurso consciente en determinadas coordenadas estuviese respondiendo a ese discurso inconsciente, como si fueran una continuación que se da en diferentes lugares. De ahí que los actos que como sujetos realizamos para el psicoanálisis adquieren un sentido y un valor de verdad porque son actos que tienen un sentido determinado y que están signados por un sentido que viene de lo inconsciente.
Y de ahí que se dice que un asesino no mata a cualquiera, sino al ideal de su amo, o que la obsesión por lavarse las manos y el orden, que es propio de la neurosis obsesiva, es en realidad una reacción por oposición a un interés inconsciente por cuestiones que ese sujeto considera sucias o indecentes. Entonces, lo consciente para el psicoanálisis tiene una continuación en lo inconsciente, a lo cual no tenemos acceso de manera deliberada. Y eso inconsciente está constituido por ese otro del lenguaje que nos introdujo a la cultura y que nos reconoció como sujetos. En ese aspecto se pone en juego el mito del amo y el esclavo de Hegel. Ese deseo de ser deseado, que es deseo de reconocimiento, implica un pasaje por el otro. Es el otro el que nos constituye a nosotros como sujetos, en el mismo sentido en que lo explica Hegel en el mito. Tanto el amo como el esclavo necesitan de un otro que los constituya como tales. Igualmente, para el psicoanálisis, nuestra emergencia como sujetos depende del pasaje por el otro y es ese otro el que nos funda como sujetos. Necesitamos de esa otra autoconciencia, diría Hegel, que nos reconozca para devenir sujetos. De esa manera nos constituimos como sujetos y del mismo carácter, de la misma índole, es nuestro deseo como deseo humano. Nuestro deseo también implica un pasaje por el otro y también implica un cierto arriesgar la vida en el sentido de subjetivar la finitud. Ese arriesgar la vida tiene que ver en el psicoanálisis con enfrentarse a la angustia que produce que el otro no tenga garantías. Ese otro, que en tanto entidad es el otro del lenguaje y nos constituyó, nos fundó como sujetos, es un otro que, al igual que nosotros, no tiene garantías de nada. En psicoanálisis se dice de que el otro también está barrado. Barrado es atravesado por la división subjetiva, está en falta. Tanto nosotros como sujetos, como el otro que nos constituyó, que nos hizo emerger como sujetos, en tanto lo inconsciente, en tanto entidad simbólica, no tiene garantías y está barrado. Y lo que al sujeto deseante le cuesta o lo que implica un cierto arriesgar la vida o una verdadera apuesta es enfrentarse a la angustia que produce que ese otro no tenga garantías. Es un poco la posición del amo. El amo va hasta el final por la lucha a muerte y no tiene miedo de morir, o al menos si lo tiene ese miedo no retrocede ante el miedo a morir, y por eso deviene amo y no deviene esclavo. El esclavo es el que ante el otro retrocede por el miedo a la muerte y digamos elige un camino intermedio, que es quedar vivo pero quedar sojuzgado al otro. Bueno, el deseo para el psicoanálisis está digamos más relacionado a la posición del amo en un primer momento, porque implica ese enfrentarse al otro arriesgando la vida en el punto de enfrentarse a la angustia que produce que no haya garantías. Y todo esto implica, igual que en el mito, un arriesgar para ganar. Pero si nada se arriesga, nada se gana. Es la posición del amo. El amo arriesga la vida en una lucha a muerte y no retrocede, y lo que gana es una posición en principio ventajosa respecto del otro, que no arriesga y retrocede para no perder. Esa sería una posición más parecida a la del neurótico cuando está neurótico. Y la posición del amo sería una posición del neurótico cuando se la juega por su deseo. De lo que se trata es de que Dios no existe, de que no hay garantías. Lo que pasa, por ejemplo, en la neurosis es que cuando un neurótico está neurótico, se defiende de atravesar esa angustia de que no hay nada dicho de antemano. Por ejemplo, en la posición obsesiva, el neurótico hace las valijas para un viaje que nunca emprende o vive tocando la puerta de una habitación vacía. No se la juega, digamos. ¿Por qué no se la juega? Porque retrocede ante ese pasarse por el otro. Pasarse por el otro implica apurarlo, digamos. El neurótico lo que hace es seguir tocando la puerta en vez de abrirla, aunque nadie le conteste, sigue tocando la puerta, o vuelve a hacer las valijas, pero nunca hace el viaje. Ese otro es el amo del mito. Entonces el neurótico se empeña en engañar al amo, no sé, demostrándole buenas intenciones en el trabajo,
O hace las valijas pero se pone una excusa, ahí está funcionando la excusa de otro, o espera, no reconociendo en sí mismo, no subjetivando en sí mismo ese ser para sí que implica también la muerte, que implica la finitud. El amo o el otro, en este caso lo mismo, puede ser, digamos, encarnado en la realidad por una persona, por un ideal, por un mandato o por una postergación. No importa, se trata de una posición. Por ejemplo, en una posición obsesiva, lo que haría el esclavo o el neurótico es quedarse trabajando toda la vida, aunque no le guste demasiado su trabajo, pero se queda ahí, digamos, obediente y esperando que se muera el amo. Nunca abre la puerta, nunca se va de viaje, lo cual va de la mano con no asumir su ser para la muerte en el sentido de la finitud, no de estar pensando todo el día en la muerte, eso haría un obsesivo, sino de que lo que se trata es de ese arriesgar la vida que conlleva el deseo humano que Hegel relata. Es un lío bárbaro, pero se trata de que el deseo es deseo, es deseo de ser reconocido, de ser deseado, en tal o cual deseo, como deportista, como profesional, como cantante, como artista o el que sea. Y el ser humano se reconoce como humano, es decir, lo humano está en que este bicho que somos arriesga su vida para obtener ese reconocimiento. Ahí está esa subjetivación, digamos, de la finitud de la vida humana, que se arriesga en la búsqueda del deseo que siempre se dirige sobre otro deseo. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. Turn it up. You might be a redneck. Turn it up. You might be a redneck.